travestidos. Pero lo importante es que esa gente tiene claras las cosas. No está en una sociedad gaseosa o en una sociedad líquida como la de Bauman, ¿verdad? Como la que postula Bauman. Ellos tienen convicciones sólidas y esas convicciones sólidas, según todas estas teorías, son las que les hacen ganar. Básicamente es una manera alambicada de decir que Dios está con ellos, que los talibanes han ganado porque Dios está con ellos. Y es una manifestación de que tienen razón. Su victoria en la historia. El entrar en los umbrales de la historia de manera triunfal quiere decir que tienen razón y que Dios está con ellos. Básicamente esta es la idea. Evidentemente los talibanes no han ganado porque Dios esté con ellos, sino porque a Estados Unidos le conviene seguir otro tipo de estrategia y decirles a los talibanes, decirles a los afganos, venga hombre, que vais a estar bien con los talibanes, que ya no son como antes, que ahora tienen un gobierno inclusivo. Y eso es lo que dice la prensa, que el gobierno de los talibanes va a ser inclusivo y venga, que vais a estar bien, venga, que no... Se lo pueden decir incluso en ese tono que existe en España, no sé si sabría imitarlo... ¿Con quién vais a estar mejor que con los talibanes? Ese tono, esa musiquilla que yo no sé por qué... es retóricamente lo peor que existe. Hacer bromas en ese tono, esa musiquilla, todo lo que se diga es odioso, es antipático. Solo a un imbécil como quien usa esa musiquilla puede parecerle gracioso. ¡Ah, qué broma tan graciosa! Bueno, pues Estados Unidos está usando esa musiquilla con los afganos. Venga, ¿con quién vais a estar mejor que con los talibanes? ¿Que os gustan los talibanes? Esa musiquilla la está usando Estados Unidos ahora con los afganos. Los está dejando tirados porque le conviene. O sea, no es porque los talibanes tengan a Dios de su parte. Habría manera, naturalmente, de que los ejércitos de las potencias que pueden estar interesadas en Afganistán arrasaran con los talibanes, pero por el equilibrio entre ellas no conviene. Al margen de que los talibanes estén ahí en madrigueras, en conejeras, en los riscos como los carlistas, pero esas victorias son limitadas son limitadas en sus posibilidades. Vamos a ver, perfectamente podríamos rociar esas covachas con napalm, podrían hacerse muchísimas cosas que no se han hecho. A día de hoy podrían, bueno, por no hablar de los drones, de los zánganos militares, se podrían hacer muchas cosas, pero no se hacen por mera estrategia de equilibrio entre estas potencias. Dios no tiene nada que ver con la victoria de los talibanes, por supuesto. Me había quedado por este artículo que daba la razón a los talibanes. Bueno, es que, claro, ¿a qué venía eso? ¿A qué venía el recordarlo y decir que 10 años antes? Bueno, pues que terminaba el resumen diciendo que no podemos convencer a otros pueblos, y en especial a los musulmanes, de que vivimos en la era de la irreverencia. Y tomaba este concepto que es el título de este libro, la era de la irreverencia. Como digo, naturalmente no es un término que se invente Harris, Neil Harris, al estudiar el periodo previo a la Guerra de la Independencia. Es algo que se usa muy a menudo en esa época, en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Civil, en la Guerra de Secesión americana. Bueno, pues en cierta medida, claro, la Guerra de Independencia es una guerra de secesión de Inglaterra, pero me refiero a la Guerra de Secesión del Sur, a la Guerra de Secesión de los Estados del Sur. Bueno, pues en aquella época se decía mucho. Y hay grandes autoridades que también hablan de esa era de la irreverencia.
Lo he visto, por ejemplo, en el padre de Dante, Gabriele Pasquale Rossetti, pero ante todo lo he visto en Alfred Lord Tennyson. Y tengo aquí las lecciones sobre literatura inglesa desde Chaucer a Tennyson de Henry Reed, que, bueno, lo voy a leer. Cuando la correspondencia de Pope fue subrepticiamente publicada por un librero sin escrúpulos, el doctor Arbuthnot ingeniosamente habló de Curll, el editor, como un nuevo terror de muerte. Cuando las cartas de Robert Burns fueron por primera vez dadas al mundo, desvelando, desnudando las deplorables realidades de su vida, ¿quién fue? Wordsworth. En un panfleto, en fin, hace como una adivinanza para al final decir que es Wordsworth, en un panfleto en el que, entre otras observaciones, notó que la vida de Johnson por Boswell ha roto muchas delicadezas preexistentes y se ha atrevido, y ha confrontado al público británico con una oportunidad de adquirir experiencia que antes hubiera felizmente deseado. Bueno, parece que esté a favor, pero está en contra. Y aquí es donde está el uso quizá más famoso, previo al de Steiner. Un joven poeta, Mr. Tennyson, madre mía, esto es de 1800, este libro está publicado en 1855, creo, pero vamos, qué tiempos, ¿verdad?, en los que se podía decir que Lord Tennyson era un joven poeta. Un joven poeta, Mr. Tennyson, bueno, estoy viendo si he leído bien lo de Johnson. The life of Johnson by Boswell had broken through many pre-existing delicacies and afforded the British public an opportunity of acquiring experience which before it had happily wanted. Bueno, es un poco... a donde quería llegar era a Tennyson. Un joven poeta, el señor Tennyson, ha hecho también su protesta contra este mal creciente en algunas vigorosas estancias dirigidas a un amigo y tituladas La era de la irreverencia. Este poema de Tennyson, La era de la irreverencia, que tiene como marco este descubrimiento más allá de lo púdico de las vidas de los poetas. Este poema de Tennyson quizás sea el uso más famoso, más conocido del sintagma La era de la irreverencia antes de llegar a Steiner. Pero el concepto es, por supuesto, mucho más antiguo que el siglo XIX, y la encontramos, la era de la irreverencia, en las traducciones inglesas, vamos, en la traducción inglesa de Benjamin Jowett de Platón. No como tal sintagma, la era de la irreverencia, pero la noción, el concepto es puramente platónico y está en las leyes. Voy a leer el pasaje en el que Jowett hace pasar la era de la reverencia, hace la transición de la era de la reverencia a la era de la irreverencia. Voy a leerlo en español, en la traducción de Patricio de Azcárate, en las obras completas de Platón, para saber de dónde viene todo esto. Los poetas fueron los primeros que con el tiempo introdujeron en el canto un desorden indigno de las musas. No fue porque les faltase genio, sino porque, conociendo mal la naturaleza y las verdaderas reglas de la música, se abandonaron a un entusiasmo insensato y se dejaron llevar demasiado lejos por el sentimiento del placer. Confundieron los himnos y los trenos, los peones, yo entiendo que son los peanes, y los ditirambos,
imitaron con el laúd el sonido de la flauta. Claro, el laúd también es una modernización del traductor. Y mezclándolo todo, llegaron en su extravagancia hasta imaginar que la música no tiene ninguna belleza intrínseca y que el placer que causa al primero que llega, sea o no hombre de bien, es la regla más segura para juzgarlas con acierto. Claro, muy bien, ¿y cuál es la regla para decidir si alguien es o no hombre de bien? La que decida Platón. Como componían sus piezas conforme a estos principios y acomodaban a ellos sus discursos, hicieron que desapareciera poco a poco el miramiento y decoro que la multitud había observado hasta entonces, y se creyó ésta en estado de juzgar por sí misma en materia de música. De donde resultó que los teatros, mudos hasta entonces, han levantado la voz como si fueran entendidos para graduar las bellezas musicales, y que el gobierno de Atenas, de aristocrático que era, se haya convertido, para desgracia suya, en teatrocrático. Y aún el mal no habría sido tan grande. Bueno, esto de la teatrocracia merece nota, desde luego. No sé si ahora o al terminar, lo hago ahora. Uno de estos extremistas de izquierda que quiso darme lecciones o quiso darme un cubano además, alguien directamente imbuido de la poca educación marxista, leninista que queda en el mundo, bueno, quiso darme una lección cuando yo traté a Platón y traté de la poca querencia hacia la libertad de expresión por parte de Platón, lo cual es obvio en este texto. O sea, Platón le está echando la culpa de todo a los poetas. Al público, por supuesto, pero el público está confundido por los poetas. La culpa, en último extremo, es de la libertad de expresión, que los poetas hacen lo que quieren, y cuando los poetas hacen lo que quieren, derrumban la sociedad, los valores inconmovibles, los buenos valores, los valores cristianos, diría Vox, ¿verdad? Le quitan la basa a la columna del templo. Un templo que tiene una forma puramente pagana, pero sin embargo sirve para ilustrar que no hay que prescindir de los valores cristianos. Bueno, pues cuando yo comentaba que Platón está en contra de la libertad de expresión, cosa que es obvia, transparente, bueno, pues me vino un cubano a decir que el profesor Luis Alegre, que claro, yo entendía que Luis Alegre Zahonero, que es este profesor comunista lleno de odio, como una butifarra llena de odio, y Luis Alegre, que ha hecho estudios sobre Fernán Gómez, sobre Berlanga, creía que eran la misma persona. Luego, al presentar a Fernán Gómez, me di cuenta de que no. Pido disculpas. Luis Alegre, el escritor sobre cine, es un modesto socialdemócrata, en tanto que Luis Alegre, el comunista, es un totalitario, pues como estos que quieren implantar Corea del Norte, una Corea del Norte en cada una de las naciones de Europa. Bueno, pues que yo, como un insignificante profesor de secundaria que soy, debería ponerme a las órdenes, como la policía local tiene que ponerse a las órdenes de la nacional, tenía que ponerme a las órdenes del profesor Luis Alegre, que tiene la razón porque es un profesor universitario. Pues yo también soy un profesor universitario. He sido un profesor universitario y sigo estando acreditado como tal por la Agencia Nacional. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? O sea, entonces decide quién tiene la razón, el rango. Un asociado siempre tiene que ceder a un titular, y un titular nunca tendrá la razón si el catedrático dice lo contrario. ¿Así funcionan las cosas? Evidentemente no, evidentemente así no funcionan las cosas. Bueno, pues este cubano decía que yo me tenía que poner a las órdenes del profesor Luis Alegre Zahonero, porque él había demostrado que Platón no era antidemócrata, contra lo que estaba era contra la teatrocracia,
Claro, Platón no es antidemócrata, simplemente está en contra de que la gente exprese lo que le dé la gana y de la democracia, pero no está en contra de la democracia. Bueno, voy a seguir leyendo este texto para demostrar lo que evidentemente es que Luis Alegre Zahonero está intentando lavar la imagen de la tiranía, de la dictadura, y está intentando convencernos de que la dictadura es democracia. Está haciendo un ejercicio orwelliano y para eso necesita que Platón sea un demócrata y que Platón no esté en contra de la democracia. ¿Pero qué me está contando? Dice Platón en la traducción de Patricio de Azcárate, que ya digo que en la traducción de Jauregui incluye esto de la era de la reverencia dejó paso a la era de la irreverencia. Patricio de Azcárate lo traduce de manera distinta, pero vamos, el concepto de la era de la irreverencia es platónico. Y aún el mal no habría sido tan grande si la democracia se hubiera extendido solo entre los hombres libres. Ah, bueno, vale. Que si es un poco demócrata, siempre y cuando sea una democracia esclavista. Ah, bueno, pues entonces ya está. Platón no es un antidemócrata, es un demócrata esclavista, pero es un demócrata. Pero pasando el desorden de la música a todo lo demás y creyéndose cada cual capaz de juzgar de todo, esto produjo un espíritu general de independencia. La buena opinión de sí mismo hizo desaparecer en cada ciudadano todo rubor, y la falta de rubor engendró la impudencia. Y la peor de todas las impudencias, como que tiene su origen en una independencia desenfrenada, consiste en llevar la audacia hasta el punto de no respetar los juicios de los que valen más que nosotros. ¿Quién decide, Platón, quién vale más que nosotros? Evidentemente, el pueblo no, evidentemente la mayoría no, evidentemente la democracia no. ¿Quién decide quién vale más que nosotros? Pues Platón. Platón es el que nos dice quién vale más y por lo tanto tenemos que callar. Bueno, en el caso antes referido es una agencia de cualificación, ¿verdad? Que dice tú eres adjunto, tú eres agregado, tú eres titular, tú eres catedrático. Esos son los que deciden quiénes valen más. Esta es otra disputa que he tenido recientemente porque el profesor Ovejero de Barcelona sacó de Twitter un gráfico sobre la distribución de la inteligencia en el mundo, sobre la distribución del cociente intelectual por países, y enseguida vinieron los liberales a decir que efectivamente la desigualdad es cierta y que... Pero vamos a ver, ese mapa, en primer lugar, se hizo a ojo, porque muchos países no tenían datos y los propios autores reconocieron que habían simplificado, contrastado, comparado, decir, bueno, este país está al lado, este otro será algo parecido. Los datos son falsos, eso en primer lugar. En segundo lugar, los datos son heterogéneos, porque de aquellos países de donde sí se han tomado datos de años distintos y con tests, con pruebas de cociente intelectual diferentes. Pero, en último término, cualquier medición de la inteligencia es falsa. Nosotros sabemos cuando una inteligencia falla y cuando hay una deficiencia, y sabemos cuando alguien tiene inteligencia de sobra. Alguien que se aprende una guía telefónica en un día, creo que podemos saber que tiene una inteligencia superior a la media. Pero todo lo que hay entre un extremo y otro es puro cuento. No hay una manera verdaderamente científica de medir la inteligencia. Así que esa desigualdad, ese conceder su... Bueno, y además, hasta el punto de no respetar los juicios de los que valen más que nosotros. Un test de inteligencia, el cociente intelectual, no dice quién vale más que otra persona, ni quién es más inteligente o no. Pero es que incluso esos hechos incontrastables e innegables, que alguien se aprenda una guía de teléfonos en un día,
no quiere decir que intelectualmente haya que confiar en él. Si alguien se aprende una guía de teléfonos, vale, muy bien, puede ganarse la vida en las ferias, en las barracas de una exhibición de monstruos, pero eso no quiere decir que tenga un juicio más acertado sobre, yo qué sé, cómo curar el cáncer o cómo distribuir la riqueza de un país. No es un indicio de más valer, es un indicio de una capacidad. Además, las capacidades no tienen nada que ver con su desarrollo, con su desempeño, con los resultados vitales. Ponía como ejemplo hace poco a Ingmar Bergman. Ingmar Bergman es un hombre, como demuestran sus autobiografías, todas las mentiras que cuenta en sus autobiografías y la dirección y el sentido de esas mentiras, como demuestra lo que de autobiográfico hay en sus películas, donde el abuso sexual y el asesinato, incluso la necrofilia contra niños, contra mujeres, es una constante. Su personaje, que tiene mucho de autobiográfico, tiene permanentemente la fantasía del asesinato. Lo que nos dice lo que hay de autobiográfico en sus películas, y lo que nos dice la forma que tiene en las grabaciones en las que aparece trabajando, lo que nos dice la manera que tiene de trabajar con los actores, de humillar, de vejar, de gritar, de maltratar a los actores. Y lo que sabemos por sus amantes y por sus parejas femeninas, por lo que las maltrata también. Por todo esto nos revela una personalidad infinitamente más maligna y perversa que el mísero cabo alemán cuyo nombre está proscrito en las redes sociales. De hecho, me han castigado 3 días por escribir ese nombre, el nombre del cabo austríaco, perdón, del cabo austríaco, no del cabo alemán. Más quisiera, es una de las contradicciones más. El cabo austríaco estaba mucho peor dotado para el mal que Ingmar Bergman. Del cabo austríaco sabemos positivamente que al menos defendió a 3 judíos de sus esbirros, que querían acabar con ellos, y él inventó la noción de judío honorable, por un lado, para salvar a su médico de la infancia que había salvado a su familia. Inventó el concepto de ario honorario para salvar a su chofer, que era muy judío pero también muy nazi. Mucho más nazi que judío, era un judío nazi. Bueno, pues inventó para él el término de ario honorario para salvarlo. Y también, una niña que iba a verlo en el Berghof también se preocupó por ella. Es decir, él todavía tenía rasgos de bondad que yo sepa son completamente insólitos y, inencontrables en Bergman. De Bergman lo único bueno que se puede decir es que era muy amigo de Fellini, pero claro, ellos hablaban de arte, de sus fantasías, y dejaban a un lado a sus mujeres y se ponían a hablar de cine y de imaginación claro, pero claro, eso no es un rasgo de bondad, eso pertenece a su valía artística. Sin embargo, estando mucho peor dotado para el mal, el cabo austríaco organizó lo que organizó con el rendimiento y el desempeño que todos sabemos, y sin embargo Bergman se dedicó solo a hacer películas, simplemente a hacer películas. La diferencia quizá, claro, alguien dirá, tiene mucho más mérito Bergman, que estando más inclinado al mal, solo defraudó a Hacienda, maltrató a algunas mujeres, y a pesar de tener una decidida y clara inclinación al mal, tiene mucho más mérito como buena persona, en tanto que el cabo austríaco debe ser doblemente censurable porque, no teniendo tanta inclinación al mal, logró
una forma muy acabada de perversidad. Podemos decir que Bergman se contuvo, aunque más bien yo diría que Bergman tuvo éxito en sus empresas artísticas y el pequeño emo, el pequeño pintor emo austríaco, no. Y todos los criminales, o la inmensa mayoría de los criminales, si pueden, prefieren ser artistas a ser criminales, porque está mejor visto socialmente, da muchas más satisfacciones, no hay que huir del Estado, de las autoridades, sino todo lo contrario, el Estado lo mima a uno. Yo creo que si pueden, la inmensa mayoría de los criminales prefieren ser artistas a ser criminales. Naturalmente existen quienes lo compaginan. Caravaggio, por ejemplo, Caravaggio es ante todo artista, luego se le escapa ser criminal a veces, pero ante todo es artista. Por lo cual yo creo que es importantísima la educación artística, porque saca del mercado a un número considerable e importante de caracuelos y de asesinos en serie. A lo mejor no produce buenos artistas, pero sublima las ansias de matar, torturar y violar que están presentes de manera como el trigo en el pan. El crimen es la pasta de la que se hace el arte. La inmensa mayoría del arte, la inmensa mayoría, es crimen sublimado. Es crimen que no ha llegado a serlo porque ha encontrado una vía mejor, socialmente más aceptada, más gratificante, más fácil y más cómoda. Mucho más cómoda. Así que, si Platón lo que quiere es una república bien organizada, creo que debería dejar que los artistas dijeran lo que quieren. Porque a lo mejor al pueblo llano no lo conducen por el buen camino, pero se ahorra a la república un número enorme de criminales que serían los propios artistas. Los propios artistas llegarían a ser criminales si no se les dejara la expresión artística. Creo que he terminado la lectura de Platón. Efectivamente concluye con un principio tan democrático como que hay que escuchar a los que valen más que nosotros y quienes no valgan se tienen que callar. Esa es la democracia de Platón, que en realidad no, es que Platón es un demócrata pero solo está en contra de la teatrocracia. No, Platón es como estos liberales que quieren distribuir a la sociedad como en una distopía. De hecho, es que este comentarista de Ovejero, que estaba entusiasmado con la idea de que los tests dicen la verdad y que yo no tenía ni idea de método científico. ¿Cómo funcionan los tests? No me supo decir cómo funcionan los tests. Bueno, pues a mí me dijo que no tenía ni idea del método científico y luego resulta que dijo que no, que esto está casi obsoleto, los tests ya están anticuados y que ahora lo que existe es la determinación por pruebas genéticas del potencial intelectual que tiene un individuo. Entonces prácticamente, vamos, que te meten un termómetro por el culo y te dicen a quién votas, o te dicen qué puedes hacer por cómo es tu inteligencia. Pero eso es absurdo. Es volver a los que valen más que nosotros, que en los liberales es los que, bueno, yo no lo llamaría liberal porque es racista. Es racista el decir que alguien tiene asignado por genética un determinado potencial intelectual y que no puede salir de allí, que es sistema de castas indio y platónico. Bueno, pues claro, los liberales al final acaban en estas contradicciones, como los cristianísimos de Vox acaban en la alabanza de los talibanes. Bueno, pues estos liberales quieren una desigualdad por razones genéticas, por razones racistas. No me estoy inventando nada, esto lo he visto escrito por un persona, como diría
como diría Andrés Pajares en sus momentos bajos, un persona que se cree liberal y lo que está proponiendo es una sociedad de castas determinada por la genética, y además puso el ejemplo de la película Gattaca. Bueno,